Somos el padre Amando y el padre Secundino de los Carmelitas Descalzos aquí en Madrid, en la Casa de Formación, y queremos ayudaros a que podáis entender un poquito más la ficha número 5 sobre la enfermedad del padre de Teresita. Padre Secundino, ¿en qué situación se encontraba Teresita en el momento en que se entera ella de la enfermedad de su padre? Bien, pues podemos decir que comenzó a enterarse en el viaje de Roma, que se cansaba mucho su padre ya, y después de este viaje pues tuvo ya una parálisis en una pierna, pero esto fue aumentando y estando ya en el postulantado, había entrado en abril, pues ya en junio su padre pues abandona la casa sin decir nada y 4 días más tarde tienen que encontrarle pues ya lejos de casa, muy lejos. Y entonces ya se empiezan a dar cuenta de que algo le pasa y debe ser como una especie de esclerosis, ¿verdad?, cerebral, que pierde la memoria, tiene muchas alucinaciones y pues después de este marcharse de su casa se empezó a agravar también bastante. Ya esto fue en el mes de junio, pues esto acaece ya en agosto. De tal manera que la enfermedad fue progresando y hubo que retrasar la toma de hábito de Teresita, pero en ese día pudo oír de él y estuvo muy bien. Y Teresita hace unas alabanzas muy grandes, dice que es como el Domingo de Ramos de Jesucristo, ese día del Padre, porque luego evidentemente pues ya todo iba a ir a peor. Teresita toma el hábito el 10 de enero y en febrero ya a finales de enero se puso otra vez ya bastante mal, pero ya en febrero hubo que internarle en una casa, ¿verdad?, en Caen, en una casa pues de tipo psiquiátrico, ¿no? Y entonces ese fue un momento de Teresita pues de lo más muy grave. Ya es cuando dice que ya no, que hasta ahora pues pedía más sufrir, pero en este momento ya no se atrevía a pedir más sufrimiento, aunque pues veremos que enseguida integra esto, lo integra muy bien en su espiritualidad. Pero a su padre exactamente ¿qué le pasaba? Pues que perdía la memoria, tenía muchas alucinaciones y ya no era capaz de tener una vida consciente y normal, porque hacía cosas muy anormales. Por ejemplo, era un hombre que le gustaba vestir muy bien y salía mal vestido, y bueno, y hacía ya cosas incluso económicamente, pues hubo que quitarle la potestad económica, porque con su bondad y con sus cosas pues se movía a poder hacer un verdadero derroche de su fortuna. ¿Y esto cómo afectó a la familia de Teresita, a la comunidad? Bueno, pues afectó a las hermanas, fue una cosa gravísima, como ella cuenta, ¿verdad?, en el manuscrito A. Pero incluso en la comunidad dice la madre Inés que muchas veces este hombre, que tenía mucha fama, porque era un hombre pues como muy considerado, muy bien puesto, muy ilustre en sus maneras de ser y en su forma, pues ya su nombre se pronunciaba incluso en voz baja. Daba como un poco vergüenza pronunciar su nombre, porque había pasado a ser una persona con el cerebro perdido, claro, y en aquella época pues este tipo de cosas se consideraban, bueno, como una desgracia, pues no sé cómo decirlo, desgracia soy, pero ya hay una consideración de otro tipo. Y esta enfermedad que Teresita, como decías, ya consideraba que ya no podía llegar a sufrir más, ¿no?, que fue algo para ella muy Sí. difícil. ¿Cómo consiguió superarla o en qué le ayudó a ella? Pues yo diría que esta enfermedad la constituye a Teresita propiamente. O sea, quizás no se ha estudiado esto suficientemente. Primeramente, yo creo que, es una opinión mía, pero yo creo que es así. Primeramente, Teresita lo acogió esto como algo, un impacto tremendo que a su padre le sucediera esto, y lo encajaba pues como voluntad de Dios, por así decirlo, aceptando esa voluntad de Dios. Ella siempre, incluso pues hay un texto en que dice que se le obliga, ¿verdad?, a pedir por la curación de su padre el día de su profesión, y no se atreve más que a decirle que sea tu voluntad que papá se cure. Es decir, que ella evidentemente lo que quería era la voluntad de Dios, y en esa oración queda clarísimamente que pide eso. Pero hay un segundo momento. Este primer momento es como más bien aceptación de la voluntad. Y hay un segundo momento en que descubre, en las cartas a Celina está muy claramente, y en la carta pues, 108 pues, aparece más claramente todavía, en que descubre
que es un don grandísimo de Dios, esto para la familia y para ella y para su padre también, porque le identifica con el siervo sufriente, o sea, con Jesucristo. Y esto nos retrotrae, ¿verdad?, a aquella visión que ella tuvo de pequeñita, a los 6 años, en que vio a su padre un día en el jardín, que no estaba su padre allí, estaba en el sol, y le vio a su padre caminar encorvado, como un viejo, y además cubierta la cara con un velo. Esto del velo pues es muy importante porque ella va a hablar siempre de Jesús como que tiene su faz cubierta, ¿verdad? Entonces Santa Teresita va a descubrir la faz de Cristo, va a descubrir esa faceta. Y de hecho, el día de su toma de hábito se cambió el nombre o añadió a su nombre Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz. La Santa Faz va a ser para ella un momento pues, deslumbrante. En la oración a la Santa Faz, que tiene, ¿verdad?, en sus obras, pues no sé, yo invito a que se lean, porque realmente ahí se descubriría, o descubriríamos qué entiende ella por la Santa Faz y qué representa. Entonces identifica a su padre con Jesucristo. Y su padre está pasando lo mismo que pasó Jesucristo. Entonces ella va a entender que su vida también va a ser eso, o sea, va a ser cubrirse la faz, que no aparecer, no tener relieve, no tener casi figura, lo que ella diría como el granito de arena, que ni siquiera pues casi se percibe. Entonces podríamos decir que hay un antes y un después. Eso es lo que yo pienso. Yo pienso que hay un antes y un después, que a veces no se puede discernir o quitar muy bien, pero hay un pequeño momento, que yo no sé cuánto puede durar, pero no dura mucho, en que es aceptación. Y la otra es como gratitud. Llega a descubrir en esa ignominia, por así decirlo, la gratitud y la belleza de la cruz. Y claro, y llega a descubrir la zona del aspecto de Jesucristo, de este aspecto, que es muy probable que sin este problema de su padre, Teresita no hubiera descubierto la Santa Faz de esa manera. Lo hubiera descubierto quizás de otra manera, pero no tan humillada, porque claro, ella sintió en su carne lo que es ser despreciado y ser retenido en nada, y una persona que estaba muy bien considerada, ser tenido pues una cosa que ya ni cuenta, ni importa, ni nada, y que hay que quitarle pues, los elementos más importantes de la persona, que es el poder decidir, el poder presentarse, etc. ¿Y esto incluso podría tener algo que ver con el origen del caminito? Pues yo pienso también que sí. Sí, porque pues claro, aquí en Santa Teresita ha nacido primero pues el abandono total a Dios, porque claro, ahí no le queda nada ya, absolutamente, solo queda Dios, solo queda la voluntad de Dios. De hecho ella dice, ya me han quitado también incluso llamar a mi padre papá, ya no le puedo llamar, ya solo me queda Dios. Entonces queda, diríamos, el abandono, y luego la confianza, ¿verdad?, de que verdaderamente esto es un don, es una gracia, y cada vez la fue percibiendo más, ¿verdad?, la belleza de la cruz, y lo fue percibiendo como un don. Al final dijo que Dios en toda la eternidad había estado pensando en qué le podría dar un bien, un bueno, y qué regalo le podría hacer, y le dio este regalo. Percibir eso es tremendo, ya es entrar verdaderamente en una dimensión espiritual muy honda, de San Pablo y de los autores del Nuevo Testamento. ¿Y en su imagen de Dios Padre también tú crees que puede tener algo que ver? Esta imagen, sí. Porque evidentemente ella, de alguna manera, nosotros siempre hemos pensado que Teresita ha hecho una transferencia, ¿verdad?, del padre que tenía, que era su padre, que tenía unas cualidades también maternas. Después que murió su mujer, pues él mismo lo dijo, que había adoptado como una... Pues ver ese rostro, ¿verdad?, así tan herido, pues evidentemente que de alguna manera toca al padre que también se abaja. Porque claro, aquí el único que se abaja es Jesucristo, vemos que se abaja, y para ella abajarse es lo más grande que existe. Porque habla incluso de la Virgen, que es la criatura más pequeñita, pone cuando habla de la Virgen, la criatura más pequeñita que hay, que lo han interpretado algunos mal, porque han empezado a decir, no, ella no quería decir, sí, quería decir que era pequeñita, o sea, que tenía experiencia de pequeñez absoluta y que Dios la había engrandecido, lo que canta ella en el Magnificat. Pues yo pienso que en la figura del Padre aparece también diríamos, al enviar al Hijo y enviarle también, bajo esta consideración, el Padre queda tocado también, ¿verdad?, de ese oscurecerse también, y como retirarse, como abajarse
para encontrar al ser humano. Y al ver en su padre esa cercanía, pues yo creo que hay un salto también ahí al padre. ¿Sí? De modo que yo pienso, y tú también lo piensas, porque lo hemos hablado muchas veces, pues que este hecho de la enfermedad del padre de Teresita es clave para entenderla. Es verdad. Si se quitara este problema, este hecho, yo pienso que Teresita, bueno, el Espíritu Santo puede hacer muchas cosas y lo hace, ¿verdad? Pero no sería la misma. No sería la misma. Entonces, el abajarse, el abandono, la confianza, muchas de esas cosas, yo no digo que todo, pero parte están aquí. Y luego ese deseo, ¿verdad?, de decir que la paz de Cristo es su patria, patria, pues de alguna manera suena padre, ¿verdad? A los dos padres, al de arriba y al de abajo. Entonces, no sé, yo veo un misterio iluminador en este pasaje de Santa Teresita. Muy bien, bueno, pues muchas gracias, Padre Secundino. Y nada, os invitamos a seguir profundizando en estas fichas, en el manuscrito A, que es tan interesante. Ya hemos visto todo lo que se puede ver solo ya con esta enfermedad o esta ficha, y os invitamos a seguir profundizando. Muchas gracias.